que le diga de dónde va a sacar los fondos para hacer cumplir esas leyes. Para hablar sobre esto y también, por supuesto, sobre la situación de José Luis Espert, está en línea de teléfono el senador Guado de Pedro de Unión, no sé si es Unión por la Patria o Fuerza Patria, ahora no, el bloque sigue siendo Unión por la Patria, ¿no? Buenas noches, de Pedro, Maru Dufar, Gastón Cabana, los saludan. Buenas noches, Maru, buenas noches, Cabana. Todavía es Unión, ¿cómo le decís? ¿Fuerza Patria o Unión por la Patria? Estamos en campaña, con lo cual yo preferiría decir Fuerza Patria. Fuerza Patria. El bloque, es cierto, todavía es Unión por la Patria. Hoy la oposición logró un éxito rotundo en el rechazo a los vetos. Entiendo que ambos vetos salieron por una mayoría casi absoluta. Creo que hubo 3 abstenciones y después solo el bloque de La Libertad Avanza votando a favor de mantener los vetos, con los cuales, una vez que se promulguen las leyes, quedarían vigentes. ¿Qué significa esto en términos políticos y con la delicada situación económica que tiene Argentina hoy? Digo, mañana está viajando el ministro de Economía a Estados Unidos para avanzar en un acuerdo. ¿Puede leer esto el mercado de mala manera? ¿Qué análisis hacen ustedes? Mira, es cierto que hubo un rechazo contundente a los vetos. Lo que yo no usaría es la palabra éxito, ¿no? Porque es la segunda vez que el presidente veta estos proyectos de ley, que son proyectos muy básicos, que tienen que ver con el funcionamiento básico del sistema universitario y el funcionamiento básico del hospital de alta complejidad de pediatría de la Argentina. Son dos cosas indiscutidas, con lo cual en el recinto, si bien al terminar uno siente la satisfacción de estar defendiendo causas nobles, no hay una sensación de éxito, hay una sensación de que no entendemos cómo un gobierno insiste con temas tan sensibles a los valores de la sociedad, tan sensibles, tan aceptados por toda la sociedad, como es que los pibes puedan estudiar, que salgan de la calle, que puedan tener universidades para poder progresar, para crecer, que nuestras industrias, nuestro modelo productivo pueda tener los ingenieros que necesita, que, viste, como que ya es medio cansador. Todos los discursos eran, lamentablemente, otra vez nos encontramos defendiendo algo tan básico y tan elemental. El Hospital Garrahan, que cuando vos analizás el presupuesto nacional, el Hospital Garrahan no tiene incidencia. Y como yo les decía hoy en el recinto, cuando vos analizás el presupuesto que están pidiendo los rectores de las universidades, son 7.3 billones de pesos. El presupuesto que mandó Milei son 4.9 billones. O sea, son 2 billones más se necesitan para poder funcionar bien, con lo básico, ¿no? ¿Y ustedes le van a decir al gobierno de dónde sacar los fondos? Digo, si el gobierno devuelve las leyes como hizo con discapacidad. Mirá, no, pero esa es responsabilidad del jefe de gabinete, reasignar partidas para cumplir con la ley. Lo que yo sí te puedo dar es el ejemplo. Agarrar la calculadora, haces los 1.500 millones de dólares que perdió el gobierno nacional de recaudar por la baja de retenciones por unos días, la sumás por el tipo de cambio hoy, 1.450 creo que era, cuando yo hice la cuenta, y es 2.10 millones. Justo lo que digo es la recaudación de una medida que tomó el gobierno mal hecha, y haciendo un perjuicio serio al Estado. Ya con eso solo podría financiar durante todo el 2026 el presupuesto completo que piden los rectores. Imagínate la cantidad de medidas
que no toman para poder recaudar más. Cuando vos te eligen presidente, no te eligen como si fueses el secretario de Finanzas. A vos te eligen presidente de la Nación para administrar. Dentro de la administración está la capacidad que tenés que tener para generar recursos. No cortar, achicar. No se les hay una idea para generar recursos. No tienen una sola idea productiva. Hay una idea de cómo hacer Argentina con trabajo, con industria, que pueda producir más, que pueda recaudar más. Ese círculo entre activos. Estamos teniendo algún problemita con la comunicación de Pedro, no sé si nos escucha, pero entiendo que tiene poco tiempo. Quería preguntarle también, ¿me escucha ahí? Sí, estoy pasando Luján, que es una zona donde no hay mucha señal. Está bien, bueno, antes que se nos corte quería preguntarle por José Luis Espert y la información que se conoce ahora sobre la confirmación de la transferencia de los $200.000, según publica el diario La Nación, de un registro del Bank of America. ¿Cree que tiene que bajar su candidatura, Espert? Por supuesto, mirá, todos estos discursos de antipolítica, toda esta embestida en contra de los dirigentes, de la casta, de los partidos políticos, tiene estas consecuencias. Delincuentes, un montón de delincuentes encuentran el lugar vacío y la representación que antes requería de gentes que tenían que iniciar su militancia, hacer dentro de una fuerza política, tener un prestigio, hacerse conocido, conocer el Estado, formarse. Hoy es personajes que no saben de dónde vienen, quiénes son, a quién responden, cuáles son sus intereses, con lo cual por supuesto que tiene que dar explicaciones, más allá de que haya recibido eso cuando no era candidato. Hoy es candidato, hoy está, y es un candidato que ya llegó con un discurso distinto, ¿no? Eso de cárcel o bala. Cuando uno mira las series sobre los narcos, siempre usaban esto o bala, ¿no? Como que ya ahí vino con un lenguaje raro. Ahora apareció en la transferencia. Bueno, tendrá que dar explicaciones en la justicia y, por supuesto, en el medio de un proceso electoral, le tiene que dar explicaciones a la sociedad. Y si llega a hacer cierto, tiene que renunciar. ¿Gastón? No, pensaba, ¿qué tal, Guado? Pensaba, digo, al margen de esto que preguntaba Maru por el tema de lo que había salido de los vetos, entiendo que también hoy hubo un intento de frenar la privatización de Nucleoeléctrica Argentina, ¿no? Que es una empresa que produce energía eléctrica, es una empresa que entiendo superavitaria. ¿Ahí cómo fue la votación? ¿Cómo resultó eso? Mira, esa discusión es una de las discusiones para mí más ricas en cuanto a el desastre que va a ser el gobierno de Milei, ¿no? La deuda, que es un desastre que vamos a tener que pagar por generaciones, el desguace del Estado en términos también no solo de el desastre que se hace en términos de organización, maquinaria, sino también la gente, los profesionales que se van, que son conocedores, expertos. Y otro tema son estas compañías como ARSAT, NASA, INVAP, son todas compañías que tienen reconocimiento internacional, tienen un expertise en algunos casos de más de 50, 60 años, con científicos, con instituciones de investigación. Esa discusión se perdió hoy. Nosotros pretendíamos que se vote un proyecto de ley para evitar la privatización de Nucleoeléctrica
Argentina, que tiene un proyecto central que yo lo pude conocer, pude ir a Bariloche en el año 2023, pude interiorizarme de lo que son los reactores Karen. Son unos reactores que producen energía limpia, barata, a partir de energía nuclear, que es lo que hace Francia, que es lo que está volviendo a hacer Alemania, que es lo que hacen muchos países en el mundo. Nosotros tenemos la patente argentina, el Estado argentino, o sea, cada uno de los argentinos son dueños de esa innovación tecnológica, y hoy, como Estados Unidos definió volver a hacer energía nuclear, entramos a ser uno de los países que empieza a tomar decisiones no en función del interés nacional, sino de el interés de la estrategia que hacen otros países. De Pedro le hago la última. Sabemos que estuvieron reunidos ayer Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. ¿Hay fumata blanca ahí? ¿No hubo foto? ¿Qué pasó? La verdad no hablé hoy ni con el gobernador ni con la presidenta del partido, con lo cual no te puedo contar más que lo que vi por los diarios. Está bien, bueno. Te digo que desde la provincia de Buenos Aires lo que dicen es, no estaba agendada, se agendó ayer, y básicamente decidieron no hacer registro de la reunión. Tal vez en otra época sí hubiera existido ese registro, ¿no? Bueno, está bien. Hay temas que hablen de Esper, ¿no? En la campaña, ¿para qué van a meter ruido? Gracias, de Pedro, y esperemos a ver qué es lo que hace el gobierno, el jefe de gabinete en realidad ahora con la promulgación de las leyes de la emergencia pediátrica y emergencia universitaria. Gracias. Y una cosa más, digo, sí. me parece que como argentino, como miembro de una generación, casi 50 años, viendo lo que está pasando en la región, lo que ya está pasando en la Argentina, me parece que cuando sale de narcotráfico tenemos que ser serios, tenemos que tratar de acordar entre todas las fuerzas políticas. Es un límite, eso es un límite para la convivencia, es un límite para las instituciones. Cuando entra el narco, pudre la fuerza de seguridad, pudre el Poder Judicial, pudre el sistema político, se termina la paz de la gente, se termina la paz en los barrios. Ya tenemos demasiado con lo que vamos a tener que luchar, así que por favor, me parece que esto, más allá de la elección, es un tema central, ¿no? Central. Guado, ya que te quedaste, digo, te hago también la última. Si hablabas con dirigentes de tu espacio, digamos, a principio de año, avisoraban una crisis económica o te decían, che, esto no cierra por X motivo, te hacían su explicación y te decían, esto no cierra, se van a pegar el palo. Finalmente hoy yo hablaba con esa persona que me lo había dicho y me dice, esto va a ser un golpazo muy duro. ¿Vos qué ves, digamos, en cuanto a la situación económica? ¿Económico? Sí, digo, por esto, a propósito de esto que hablabas de desmantelar Nucleoeléctrica o privatizarlo. En términos económicos, yo anteayer tuve un almuerzo con sectores de la dirigencia industrial de la Argentina. Están preocupados, baja de consumo, baja de ventas, la apertura indiscriminada de las importaciones está fundiendo a las pymes argentinas, más de 17.000 pymes ya se fundieron, la desocupación pasó de un 7,9 a más de 10, en la provincia de Buenos Aires tenemos zonas de 11, 12, uno lo puede ver sin mirar muchos números, vecinos y vecinas jubilados y jubiladas que te dicen que tienen que elegir entre ir
a la farmacia o al mercado, que tienen que dosificar los remedios que toman, digamos, todo eso se ve. Chicos y chicas que no pueden ir a la facultad porque ya se quedan sin plata para el bondi, para el transporte. Digamos, hay una situación muy seria, y después Cristina venía diciendo, desde los primeros días del gobierno de Milei, le dijo: Milei, estás equivocado, no sé cómo será la corriente austríaca, pero en Argentina la economía funciona de una forma y es bimonetaria, y si vos desajustás o desarmás todos los controles que tiene el Estado para con el dólar, te vas a quedar sin dólares. Y pasó, lamentablemente pasó todo lo que venía diciendo no solo Cristina, sino grandes dirigentes industriales, ex ministros de Economía, y lamentablemente fracasó el gobierno en términos de plan económico, fracasó porque tuvieron que ir al Fondo Monetario Internacional y se fumaron la plata esa, fueron al blanqueo, hicieron un blanqueo, se fumaron la del blanqueo y ahora están yendo al Tesoro Nacional, con lo cual es un plan económico que solo funciona consumiendo deuda. Entonces, y para mí ya fracasaron, y como yo dije en el discurso de hoy, fracasaron en un sentido, porque después, cuando vos ves los negocios que hacen los ex jefes de Caputo, de Sturzenegger, el modelo les funciona. Hacen negocios mega millonarios a costa de la deuda que le queda a varias generaciones, que es nuestra generación, ¿no? Y son las generaciones futuras. Vienen, fugan, arrasan y se van. Veremos cómo termina la historia y qué votan los argentinos y argentinas. Todo muy efusivo hoy de Pedro el en el 26 Senado de octubre. diciendo, y se van. Bueno, se van si la gente se van. como votan. Mira, Caputo ya y algunos funcionarios se van antes, los usan de fusible, los tipos se van antes, cumplieron el rol, fugaron 20.000, 30.000, 40.000 millones, tienen protección judicial, protección mediática. Una pena. Reconozcamos que tampoco recibieron una joyita, ¿no? Digo, no nos vamos a meter en esa discusión, pero Argentina estaba un toque complicada, había un quilombo grande para resolver. Bueno, tenían algunas cosas que funcionaban bien, otras que no, y hicieron todo para las que funcionaban bien, funcionen mal, y empeoraron las que andaban más o menos. De Pedro, muchas gracias. Otro día lo invitamos que venga a la radio y charlamos un poquito, debatimos un poquito más en profundidad. Tiene que traer un salamín de Mercedes, ¿eh? No, sin salamín. Muchas gracias. Pasaba el senador Guado de Pedro, de Fuerza Patria, criticando, como conocemos, su mirada, o sea, tiene una mirada crítica del plan económico del gobierno nacional. Y me quedo con esto último, bastante efusivo en esto de que tiene que haber un consenso entre las distintas fuerzas políticas para poner un freno, o cuando se pasa un límite y aparece el narcotráfico en la política, que haya ahí una barrera, ¿no? Como un acuerdo más estructural, y bueno, este es un límite. Me parece raro lo que voy a decir ahora, ¿no? Pero una coincidencia